Raíces de la fe. Devocional de hoy. Vamos a estar hablando sobre Noé, sobre Noah. Noé, un justo, un perfecto. ¿Te has preguntado qué es lo que significa el ser justo? ¿Qué es lo que representa el ser perfecto? ¿Qué dijo Yeshua cuando dijo ser perfecto? Así que, sin más preámbulos, quiero compartirles esto. Eh, la paracha Noah, el sádic en un mundo corrupto. Así que muy buenos días a todos los hermanos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético y dale a la campanita porque estamos subiendo contenido semanalmente. Así que en esta paracha Noah se encuentra en Génesis 6:9 hasta Génesis 11:32. Eh, Están por Levítico, pero yo como en este año no he podido dar las parachas, ¿verdad? Eh, pero las he querido dar diariamente hasta que me ponga al día, y cuando me ponga al día, pues entonces lo haremos semanal. Así que la paracha Noa se habla de el análisis del justo, del perfecto. Un mundo lleno de maldad, lleno de caos, un mundo al borde. Así que la Paracha Noa nos sumerge en un mundo de corrupción extrema, de una maldad extrema, donde la humanidad enfrenta la aniquilación, el pecado grande. Entonces, en este contexto, la figura de Noé emerge como un pivote crucial cuya justicia y perfección garantizan la continuidad de la vida. Entonces, exploraremos el concepto de Sádic y su impacto en la narrativa del diluvio y los eventos subsiguientes. Noah, un Sadi. La palabra dice, Noah, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Así que la Torá describe a Noé como un sádic, un justo, y también, que significa perfecto, íntegro, y se destaca de tres caracteres importantes. Una rectitud moral, una adherencia a los principios divinos de justicia. Entonces tenemos una integridad espiritual que es una relación profunda y constante con Elohim. El Padre no te pide que tú tengas una relación las 24 horas. Hay personas que pueden, tienen el don de orar 2 horas, tres horas. Hay otros que no, que oran 5 minutos, 10 minutos, están en meditación constantemente. Pero lo importante de esto es vivir bajo la voluntad del Todopoderoso. Pero vemos aquí, ¿verdad? Que hay una resistencia a la corrupción. O sea, Noé mantuvo la fe, mantuvo lo que es la emuná a pesar de la depravación de su entorno. Entonces, es bien interesante porque dentro de la corrupción total había una corrupción total, pero antes quiero compartirles qué quiere decir el concepto de ser perfecto, porque no es que tú sea perfecto en el sentido de que no cometas errores en la vida, porque podemos cometer fallas. Entonces, ¿qué significa el ser justo y perfecto según Yeshua como Noé? O sea, ser justo y perfecto según la perspectiva bíblica y conectándolo con lo que enseñó Yeshua.
no significa ser alguien sin errores humanos, sino vivir en una relación correcta con Elohim y caminar en obediencia sincera. Por ejemplo, ¿qué significa que Noé era justo y perfecto? Era un justo, un sádico, que era alguien recto delante de Dios, era perfecto también, era un hombre íntegro, un hombre completo, sin doblez. Entonces caminaba con Elohim, una relación constante, no vivía bajo una religión. O sea, y esto no significa que no era un capeco, sino que vivía alineado con la voluntad de Elohim, con la voluntad del Todopoderoso. Entonces vemos aquí que no se corrompió como su generación tenía un corazón obediente. Entonces, ¿qué enseñó nuestro Santo Maestro Yeshua sobre el ser perfecto? O sea, Yeshua dijo en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra perfecto en griego es la palabra teleios, que significa el ser maduro espiritualmente, completo en amor, creciendo hacia el carácter de Elohim. Y Yeshua hablaba de amar incluso a los enemigos. O sea, es bien difícil, ¿verdad? Cuando tú tienes enemigos y lo tienes que amar. Lo que pasa es que Yeshua dice que hay que amarlo. Entonces, amar incluso a los enemigos. eh, no vivir con hipocresía. Prácticamente reflejar el corazón del Padre. Es una comparación, ¿verdad?, entre Noé y Yeshua, porque Noé vivió diferente en medio de una generación corrupta. Obedeció aunque nadie más lo hacía. Su justicia se reflejaba en sus acciones. Y vemos un Yeshua que llama a vivir con integridad interna, no solo externa. Enfoca la justicia en el corazón, no en apariencia. Yeshua eleva el mandamiento, o sea, eleva el estándar, o sea, amar, perdonar, el ser luz. Entonces, el ser justo o perfecto hoy es busca a Elohim constantemente. Ama como Elohim ama y se vive en una obediencia, o sea, vive en obediencia, aunque, obviamente, o sea, aunque cueste. Entonces, es íntegro lo que es en público y en privado es lo mismo, o sea, está en proceso de transformación. No es que sea una perfección instantánea. Entonces, vamos aquí. Eh, juicio y elección. Se habla sobre una corrupción total. Génesis 6:11 al 13 describe un mundo sumido en la violencia y la depravación, donde dice la palabra que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, forzando un juicio divino inminente. La palabra dice, he decidido el fin de todo ser, hasta un arca de madera de gofer. En medio de la sentencia, el Padre Celestial eligió a un justo en medio de la maldad, ¿verdad? En medio de gente que no le sirve al Señor. Imagínate tú estar rodeado de personas que no le sirven al Señor. Hay 50 personas. Y dentro de esas 50 personas hay una persona que le sirve al Señor. Y el Padre escoge a esa persona. O sea, el tú estar con personas que no le sirven al Todopoderoso
No es estar en yugo desigual, porque tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, lo importante de esto es no contaminarte. Entonces, en medio de la sentencia, podemos notar que Elohim elige a Noé. Ok, pero vemos algo interesante porque el llamado a construir el arca, ¿verdad? No es solo una tarea física, sino una manifestación de su justicia y una obediencia realmente radical. Entonces, la fe en acción, obediencia radical significa que la construcción del arca no fue solo una tarea física, sino una prueba de fe que duró prácticamente décadas. O sea, Noé actúa con una confianza, con una fe, con una emuná, y tiene un símbolo de salvación. O sea, el arca representa la preservación de la vida a través de la justicia de un solo hombre. Y podemos notar aquí, ¿verdad?, que ese refugio preparado por Elohim para el Sadik y su familia. Porque dice la palabra que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Elohim, así lo hizo. Por eso Noé era un Sadik. Pero hubo un juicio y purificación, una sentencia divina. El diluvio representa el juicio radical de Elohim sobre la violencia y la corrupción que habían saturado la tierra, pero no fue un acto de ira ciega, sino de justicia necesaria. Pero había una renovación radical. En Génesis 7:1 a Génesis 8:19 podemos ver aquí que las aguas actuaron como un agente de purificación. Y eso se conecta también cuando vamos a las aguas a hacer la inmersión. Entonces, qué interesante porque las aguas actuaron como un agente de purificación. O sea, lavando la maldad para permitir un nuevo comienzo. O sea, el arca preservó la semilla de una humanidad que realmente estuvo renovada. O sea, ahí hubo una nueva creación. Pero había una nueva esperanza. Dice la palabra, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces ya vemos que tras el diluvio podemos ver que el Todopoderoso establece un pacto eterno con Noé y toda la creación. Y es interesante porque eh, se promete, o sea, prometiendo, perdón, no volver a destruir la tierra con agua. Entonces ya el arco iris es esa señal visible, eh, un recordatorio de la gracia que prevalece sobre el juicio. O sea, por eso es que la gracia siempre ha existido desde el comienzo. Entonces ya vemos la torre de Babel, y ahí vemos lo que es la ambición y dispersión, que la historia de la torre de Babel revela en que las personas quisieron darse la gloria. O sea, la historia de la torre de Babel revela esa ambición humana por alcanzar la gloria propia, ¿verdad? O sea, esos hombres estaban desafiando eh, la voluntad del Todopoderoso y estaban desafiando el mandato de llenar la tierra. Entonces la confusión de lenguas y la dispersión resultante subrayan las consecuencias de la soberbia colectiva. O sea, una persona justa no puede ser soberbio. ¿Ve? Entonces, perdón.
Vemos aquí que se habla en Génesis 10, esa expansión de los descendientes de Noé, ¿verdad? Que a pesar de la fragmentación de Babel, esa humanidad se extiende para llenar la tierra según el mandato divino y vemos esa genealogía de Seth en Génesis capítulo 11 que traza el camino hacia Abraham, donde podemos notar que Elohim preserva un hilo conductor de fe que va a preparar esa siguiente etapa de la redención. Luego tenemos la paracha Lej Lejá, donde vamos a estar hablando sobre Abraham, eh, también sobre en cada paracha pues se habla de Abraham, de Rebeca, de Sara, de, de, de la matriarca, ¿verdad? Entonces, las lecciones del Sádic podemos ver algo interesante porque vemos esa rectitud individual, porque las lecciones del sádic en un entorno de decadencia, la integridad personal es el mayor acto de resistencia y el fundamento de la preservación. Un sádic tiene que ser obediente, o sea, la disposición a seguir la dirección divina, incluso cuando el mundo no la comprende, confiando en la sabiduría superior. También reconocer que tras cada juicio, Elohim ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, en un pacto de preservación para quienes le buscan. Entonces, vemos aquí la humildad versus la soberbia. La historia de Babel nos advierte sobre los peligros de la autonomía absoluta y la ambición sin propósito espiritual. ¿Ve? O sea, las lecciones del sádico. Sin embargo, el legado del sádic, Noé no fue solo un sobreviviente, sino un faro de luz, un faro de esperanza, y su vida demuestra que la rectitud individual puede transformar el destino de la humanidad. Entonces ya esta historia, pues, nos está invitando a caminar con Elohim, donde se nos recuerda la emuná, la fe y la justicia, la bondad del Todopoderoso, de que son los cimientos de un nuevo comienzo y un faro de fe para la eternidad. Usted puede buscar también en comentarios rabínicos, en la paracha Noah, el concepto de Sadik y Tamim en Shabbat.org y comentarios de Rachi y un análisis teológico también en la justicia de Noé frente a la corrupción de su generación por David Gusick, Blue Letter Bible. ¿Ok? Eh, así que espero que esto les haya sido de gran bendición. Muchas bendiciones. Dale like al video y suscríbete al canal. Shalom.